Esto respondería básicamente a tres preguntas. Una, propiedad industrial y propiedad intelectual, ¿qué significa? La segunda es qué importancia tiene en el tema del desarrollo económico de los países. Y la tercera es de qué manera se protegen los derechos intelectuales no tan comerciales. Con respecto a la propiedad industrial y propiedad intelectual, lo primero que hay que hacer es una clarificación de conceptos. En todo el mundo, por propiedad intelectual se engloban ambos aspectos, el industrial y el puramente intelectual. El industrial se refiere básicamente a patentes de invención, las marcas de comercio, sean de productos o de servicios, los modelos y diseños industriales, la forma de los productos y también los contratos de transferencia de tecnología que se registran y en algunos casos, como en el nuestro, tienen una incidencia en el impuesto a las ganancias que se paga hacia el exterior, donde hay desgravaciones impositivas. Y por el otro lado, la propiedad intelectual propiamente dicha, los derechos de autor y en nuestro caso el software, música, obras de arquitectura, en fin, escultura, obras artísticas. En Argentina, concretamente, estos dos aspectos están separados institucionalmente. El INPI, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que dependía hasta hace poco del Ministerio de la Producción, es el área donde están las patentes de invención, los modelos y diseños industriales, las marcas y los contratos de transferencia. Y los derechos de autor o propiedad intelectual están bajo la órbita del Ministerio de Justicia. La incidencia de los derechos de propiedad industrial en la economía es tan fuerte que, por ejemplo, China, que hasta hace muchos años se consideraba como un país copiador, imitador, usurpador inclusive, a fuerza de acciones judiciales, de integrarse en la Organización Mundial de Comercio, de querer participar en el sistema del mundo, hoy es un país donde está en el segundo lugar de patentes de invención presentadas detrás de Estados Unidos y probablemente ya pasando al primero. Ellos se jactan de patentar todo, de tener todo protegido y ahora mismo cuando alguien, por ejemplo un industrial de Argentina, necesita pasonear, hacer fabricar algo allá para una marca determinada, lo primero que piden es los comprobantes, los certificados de títulos de propiedad de marcas o de patentes de invención, llegado el caso, para poder fabricar legítimamente. Y esto va a caballo de que un país tiene como un índice particular de medición de su crecimiento el de la propiedad industrial. En Argentina casi no se ha tenido en cuenta, cuando es un motor que vigoriza, moviliza la industria, la ciencia, la tecnología, todas las áreas de importancia de desarrollo económico, incluso en la agricultura. Aquí es impresionante el desarrollo que hay en maquinaria agrícola y en patentes referidas a esa maquinaria. Tal vez no tanto en el logro de variaciones genéticas, pero estamos también en ese camino. El problema es el cultural de trasfondo. Cuando un país toma esto como una cuerda de desarrollo, cuando deja de mentirse, cuando deja de copiar, cuando se atreve a ser él mismo, cuando se atreve a poner toda su capacidad de inventiva, toda su capacidad intelectual para poder desarrollarse. Y eso requiere el respeto de todos los demás miembros de la comunidad social. Dejar de copiar, dejar de usurpar, dejar de imitar fraudulentamente, de fabricar productos truchos, como se dice, eso en todos los órdenes. Así como en lo intelectual pasa que se bajan copias piratas, sea de películas, de música, etc., lo mismo pasa en lo comercial. La fuerza del desarrollo tiene que ver con la protección. Y en cuanto a qué maneras tiene la protección de los derechos de propiedad industrial, son, tratando de sintetizarlos con una definición, monopolios acotados en el tiempo. Las patentes en general duran 20 años, luego de lo cual pasan al dominio público
y son un escalón más para la innovación y el desarrollo posterior. Cada quien que inventa algo se apoya siempre en el desarrollo conseguido por la humanidad hasta entonces, y luego de su invento otro se apoyará en ese peldaño. En cambio, las marcas son un monopolio acotado en el tiempo porque su registro dura 10 años, pero es renovable por periodos iguales en la medida en que esté en uso, que se esté explotando. Los modelos y diseños industriales merecen un capítulo aparte porque hacen a la forma, no a la función, que sería lo que se protege por patente de invención, sino al diseño externo, a la conformación de un producto. El diseño de una taza, de un termo, de un mate, una bombilla, etcétera, de un vehículo, un auto. Estos modelos tienen una duración menor, en general entre los 20 y los 15 años, según las legislaciones de nuestro país, hasta ahora 15 años. En Brasil, por ejemplo, lo han extendido a 20, porque evidentemente los cambios de diseño y de moda hacen que esto enseguida perezca por el propio comercio, es decir, que se dejen de usar esos diseños y pasen a usarse otros. Esto es tan importante que moviliza la economía en el corto plazo. El desarrollo de diseños industriales hace a la creatividad por un lado y a la innovación en la mercadotecnia por otro. El posicionamiento, la búsqueda de nichos nuevos a través del despertar el gusto del consumidor por las formas de los productos es algo que es una cadena permanente de innovación que genera riqueza. Los derechos intelectuales, los derechos de autor, fuera del caso del software, que tiene una protección obvia para que otros no copien o busquen la solución por otro camino, están los derechos, por ejemplo, de folclore, de vestimentas, de artesanías. Cada vez más se están organizando foros y ONG destinadas a fomentar, a aglutinar a las comunidades indígenas, aborígenes, para que protejan sus creaciones y que de ese modo colateralmente entren en el sistema con un paraguas protector del derecho y con una posibilidad de abrir un espacio de mercado para sus creaciones. Un tema preocupante en general para los empresarios y los comerciantes es el tema de los tiempos en la tramitación. Una patente de invención no demora menos de 4 o 5 años en tramitarse y la extensión de 20 años del derecho se cuenta desde el comienzo del trámite, no desde que esté otorgado. Quiere decir que de 20 años de vigencia se me escapan 4 o 5 y a veces hasta más años en tramitarla. Sin embargo, ya hay una protección in fieri, un derecho en expectativa, que se puede arguir, llegado el caso de un copiador, como para advertir que la patente está en danza y que, obtenido el título, uno va a ejecutar a quien lo haya copiado. Con las marcas pasa algo similar, aunque el plazo es mucho menor. Pongamos que hoy estamos entre 18 y 14 meses para obtener el título de registro, y el problema de los comerciantes es que siempre lanzan los productos ayer y solicitan la marca pasado mañana. Entonces se están exponiendo a un riesgo considerable si no han hecho una investigación previa sobre la viabilidad de esa marca, de ese nombre que han escogido, incluso con las figuras y los dibujos. La otra dificultad es la batalla judicial. Es bastante engorroso el sistema para defender los derechos de quienes se hayan registrado como corresponde. Y muchas veces la pregunta del cliente es: ¿para qué gasté todo esto si después viene otro y me copia alegremente y yo gasto en abogados, en juicios, y el juez se demora y no entiende y la justicia en esto no es tan clara? Bueno, forma parte también de la plataforma cultural en la que nos movemos. Difícilmente esto ocurra en un país muy desarrollado. Hay casos donde yo he tenido clientes que con una patente local de ámbito territorial, es decir, no reivindicada en otros países, han venido a pedirle licencia
desde Alemania, desde Japón, desde Francia y desde Estados Unidos, para poder explotarla con tranquilidad. ¿Por qué? Porque tienen la conciencia de que ese invento le pertenece a este empresario, más allá de que no lo haya patentado en esos países, porque no le dio el bolsillo en el momento, porque no lo supo hacer, no le alcanzó el tiempo, etcétera, pero es reconocido el derecho. Aquí no, ni hablar. Es decir, que la gente está normalmente, la capacidad inventiva se dice muchas veces no excede la cámara fotográfica. Se va al exterior, se sacan fotos de los modelos de zapatos e inmediatamente en la temporada siguiente se están fabricando acá, lo cual es pésimo, porque en rigor la capacidad inventiva la tenemos, nos jactamos de la inteligencia, la vivacidad, la creatividad de los argentinos, pero no sabemos canalizarla como corresponde. Otra de las formas de proteger los activos es mediante el secreto industrial, algo que está entre comillas, fuera de la órbita de los derechos intelectuales, sin embargo, es una parte de los mismos. Por ejemplo, la fórmula de Coca-Cola. Si bien cada producto bebestible o comestible debe tener una memoria descriptiva para poder ser aprobado para el consumo humano, sin embargo, no te sale igual. La fórmula es un secreto protegido bajo varios candados y ese es su principal fuerza. De tal manera que si tuviéramos que evaluar cuál es el activo más importante de Coca-Cola, tal vez sea la marca, además del secreto. Puede volar todo Atlanta y Coca-Cola nacer de nuevo en cualquier otra parte sin ningún problema, porque la marca y la fórmula es lo que vale. En el caso del software para IBM, su principal fortaleza, la marca y el software. Y así, hay laboratorios que con su fórmula patentada la pegaron y con eso desarrollan un crecimiento fenomenal. Y así hay otros que tienen algún secreto de composición, alguna cosa que no está tan revelada y que forma parte de su secreto interior. Estos son todos elementos que hay que ponderar a la hora de saber si uno va a proteger o no y cómo. Hay que asesorarse para eso. Y otro aspecto más que no lo mencioné es el del valor de estos activos intangibles. En algunos países es práctica común que sean tan valorados que formen parte de las garantías para la línea de crédito, son embargables, por supuesto, son rematables y son pasivos de sucesión, son derechos que se transfieren, ¿sí? Bueno, aquí hay dos cosas más que quedarían como para cerrar. La primera es en qué consiste inventar algo nuevo, en qué consiste diseñar algo distinto, cuando todo parece estar hecho. Lo primero es que las ideas no se protegen las realizaciones. Las ideas son parte del colectivo, aunque sean ocurrencia de uno, sin embargo van a enriquecer el patrimonio de todos. En cambio, la realización concreta de una idea, un desarrollo, un software determinado, una fórmula en una patente, en un medicamento, toda esa cuestión concreta de cómo se llega al resultado que uno pretende, eso es lo que se patenta. Y otro llegará al mismo resultado, puede ser por otro camino, y tendrá otra realización, y por eso puede haber tantas patentes. Esto es, entonces, lo que se protegen son realizaciones. Y en cuanto a qué podemos hacer para que cambie esta situación, esta cultura desprolija del descuido y del aprovechamiento, de la imitación, básicamente concientizar, multar, tener una justicia eficiente y ejemplar en cuanto a las acciones y las puniciones. Y desde la escuela tendríamos que empezar a concientizar, así como con la educación vial uno pretende que los chicos de entrada se concienticen. Bueno, en esto también. Ferias de inventos, ferias de protección de derechos. Esto puede andar y ya se ha hecho la prueba. El propio INPI en Argentina lo ha intentado, incluso hasta con una obra de teatro ambulante que tuvo por los colegios,
es viable y yo creo que forma parte de un deber del Estado informar y educar a los gobernados en este sentido. Hasta luego.